La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. ¿Recibe nuestro país una justicia pronta y cumplida? Creo que hay casos que la justicia nunca es ni pronta ni cumplida o las condenas no son acordes a lo que se cometió. Además de que los procesos judiciales duran mucho, ¿qué hace uno con que una persona vaya a la cárcel si no tiene los mecanismos para, después de estar en la cárcel, encontrar empleo, adaptarse a la sociedad de nuevo? Cárceles abarrotadas, expedientes judiciales estancados a la espera de un juicio y delincuentes libres atemorizando a sus vecinos son algunas de las quejas de los costarricenses sobre su sistema judicial. Entonces, una de las mayores preocupaciones nos surge: justicia para quién, justicia para quiénes, ¿verdad? Para quienes pueden ser capaces de pagar una abogacía privada o por aparte. Obviamente entran algunos otros variables a entender, pero sobre todo hay un principio como de justicia, en este caso acerca del ingreso que tienen las personas y en este caso la cuestión por la cual están siendo cuestionadas. El informe del Estado de la Justicia analizó diversas aristas de nuestro sistema judicial y hoy, en Una Mirada, profundizaremos en los resultados. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al segundo informe del Estado de la Justicia, que se elabora en el marco del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. El tema del Estado de la Justicia es de gran interés para todas las personas del país, porque de una u otra manera nos vemos involucrados con las diferentes áreas que tiene la ejecución de la justicia. Y para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor José Carlos Chinchilla Coto, quien es sociólogo y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Como siempre ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias, José Carlos. Usted siempre ha estado al pie del cañón con nosotros desde que iniciamos con este programa de televisión. Un gusto compartir con la gente que siempre les ve y les pone la atención que merecen los temas que ustedes tratan tan seriamente. Gracias. También está con nosotros Evelyn Villarreal Fernández, quien es la coordinadora precisamente del informe del Estado de la Justicia. Gracias por estar con nosotros una vez más, Evelyn. Un saludo a la audiencia y muchas gracias por el espacio. Además está con nosotros Olger González Espinosa, quien es abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional y abogado senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a Una Mirada. Gracias, Maribel, y mucho gusto estar acá. Muy importante, gracias a la UNA también por la invitación. Sí, pues el tema de la justicia es como muy importante, ¿verdad? Es de esos temas que son como inherentes a las personas. Siempre de alguna u otra forma estamos relacionados con todo lo que tiene que ver con la justicia y esta iniciativa de hacer estos informes sobre el estado de la justicia, pues realmente nos han dado información muy importante sobre cómo avanzamos en esa materia como país y, bueno, las cosas buenas que tenemos y los retos que tenemos como país. Evelyn, tal vez, y antes de iniciar me gustaría que usted nos comente un poco para introducir el tema a la audiencia, en qué consiste este informe del Estado de la Justicia y por qué se hace. Sí, el Estado de la Justicia nosotros lo visualizamos como una herramienta para la rendición y petición de cuentas del Poder Judicial. Es una herramienta tanto para la ciudadanía, que puede, a partir de estas publicaciones, conocer mejor lo que hace el Poder Judicial y pedir cuentas, ¿verdad?, sobre su labor, como cualquier otra institución pública está obligada a este principio de rendición de cuentas, pero también es una herramienta para el propio Poder Judicial, para que los tomadores de decisiones dentro de este conglomerado institucional
puedan contar con mejores datos y análisis más a profundidad y la toma de decisiones se haga basada en evidencias, basada en información. Este informe es un hito, ¿verdad? Creo que una de las cosas más importantes a rescatar es que es la primera vez que el Poder Judicial se somete a una valoración por parte de un tercero independiente, ¿verdad? Que ellos no controlen, además que no tengan injerencia, a pesar de que está elaborado a partir de un convenio que tiene el programa Estado de la Nación con el Poder Judicial. El convenio tiene unas cláusulas que protegen la independencia del informe para que el Poder Judicial no pueda elegir ni los temas ni las personas a investigar. Entonces realmente es un instrumento muy, muy independiente y es un ejercicio de apertura de la institución. O sea, cuando uno habla de apertura y transparencia, este es un ejercicio en ese sentido que por primera vez abre y pone a disposición su información para elaborar estos estudios. Un aporte importante para la sociedad costarricense. Yo creo que hay que decirlo, el Poder Judicial, el hecho de que haya tomado una decisión de abrirse, lo que acaba de exponer Evelyn precisamente, demuestra una necesidad y un interés. No todos los poderes judiciales de la región, para hacerlo, digamos, en un plano comparado, no todos los poderes judiciales están dispuestos a que los vean, los vean por dentro, a que les hagan radiografías, a que busquen por ahí a ver cómo está funcionando. El informe, este segundo informe, en ese sentido, revela la necesidad siempre constante de que los poderes judiciales de la región sean a su vez fiscalizados. Es un peso y un contrapeso, pero a la vez tiene que tener una fiscalización y tiene que tener una lógica de transparencia, que es una de las cuestiones que la sociedad costarricense más le exige al Poder Judicial: eficiencia y transparencia, por ende, importantísimo. Creo que sí, y tiene tres elementos importantes a considerar. Uno, que la ciudadanía se entera del quehacer de una institución tan relevante para su vida cotidiana, para el desarrollo económico, para la seguridad personal, para la seguridad jurídica. Dos, en función de quienes conducen y quienes pertenecen al propio Poder Judicial. Es muy importante la información que se da. Y en tercer lugar, para la institución como un todo, porque un elemento esencial de las instituciones modernas es que sean instituciones inteligentes. Y no hay institución inteligente si no se somete a aprender de sí misma, y para aprender hay que generar un conocimiento como el que esté generando el informe de la justicia en este caso. Nada más para cerrar, hay un dato muy interesante. Nosotros somos de los países que más invierten en justicia en comparación con América Latina. Tenemos uno de los porcentajes más altos de inversión con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Y aún así, este sector casi no se ha investigado. Cómo trabaja el Poder Judicial es un área bastante novedosa, o sea, tenemos muchos años... Ya de por sí complejo en sí mismo. Muchos años de estarle invirtiendo a un sector y no se sabe cómo funciona, ¿verdad? La sociedad no sabe cómo funciona y qué ha deparado toda esta inversión. Esto nos pasó también un poco en el informe del Estado de la Educación que hace el programa Estado de la Nación, que también es un área que tiene algunas similitudes. Habíamos invertido mucho en educación y no había investigación académica sobre el sector educativo, ¿verdad? Entonces, son como áreas en donde el Estado de la Nación trata de abrir brecha, ¿verdad? Y ir corriendo la frontera de información en aspectos claves para el desarrollo del país. ¿Cada cuánto se realiza el informe? Tiene que ser bianual, por lo menos un par de años nos toma montar la información. La idea es que sea un sistema de seguimiento bianual. ¿Y tiene una temática fija o varía con cada 2 años? El informe cambia de temas con cada informe porque, bueno, la complejidad del Poder Judicial es enorme. No podemos ver todo el Poder Judicial. El Poder Judicial no es una institución, es un grupo de instituciones, ¿verdad? Aquí generalmente lo que ve la gente es el edificio de la Corte. ¿Cuáles son? O los edificios de los tribunales que están en sus cabeceras de provincia. Pero ahí está también la Defensa Pública, está el Ministerio Público, está el OIJ,
¿verdad?, que es la única policía represiva. Y hay otra serie de organismos, está la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos. Te estamos hablando que en la mayoría de los países estos órganos suelen estar fuera del Poder Judicial como instituciones independientes. Y aquí todo lo tenemos concentrado dentro de este espacio que le llamamos Poder Judicial, pero que en realidad es un conglomerado institucional que eso sí comparte una misma jerarquía, que es la Corte Plena, que regula, digamos, si es el gobierno, está encargado el gobierno de todo. Entonces, como este es un complejo muy grande y hace tantas cosas distintas, lo que decidimos es que en cada informe vamos tocando nuevos temas para ir conociendo cada vez un área nueva del quehacer del Poder Judicial. Entonces, por decirle algo, en este informe que recién publicamos, hay capítulos sobre los órganos auxiliares de justicia, el OIJ y la Defensa Pública, que no estaban en el informe primero. Entonces, y todavía nos falta, digamos, falta el Ministerio Público, que no lo hemos podido entrar. Entonces, la idea es que en informes sucesivos vayamos cubriendo esas áreas que nos quedaron pendientes. Eso sí, tiene un sistema de seguimiento, que es una sección dentro del mismo informe que retoma los temas que hemos visto para ver cómo han evolucionado. Y no dejarlos ahí como tirados, ¿verdad?, que dijimos algo y no sabemos qué pasó, sino que le damos seguimiento cada 2 años a ver qué ha pasado con los temas que vimos. Sí, un aporte muy importante para evaluar y dar seguimiento al quehacer de una entidad de la relevancia del Poder Judicial. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada con este tema para conocer en detalle este segundo informe del estado de la justicia en Costa Rica. Quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema del segundo informe del estado de la justicia, el cual revela información interesante en torno a diferentes temas. Para iniciar, el que me llamó a mí la atención, y por supuesto que si uno le pregunta a la gente es como su principal preocupación en torno al tema de la justicia, es el tema del acceso. Entonces, ustedes lo elaboran en el informe de manera detallada, por lo que Una Mirada también realizó una consulta popular en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia. Conversamos con las y los jóvenes que transitaban por ahí sobre qué piensan sobre el estado de la justicia costarricense. Les preguntamos si ellos consideran que la justicia en Costa Rica es pronta y cumplida. Creo que hay casos que la justicia nunca es ni pronta ni cumplida, o las condenas no son acordes a lo que se cometió. Creo que aquí cuando, digamos, como delitos a veces medios tontos, si se apuran y cosas bien graves, el proceso es tan lento y a la larga no pasó nada. Me refiero como vamos a los crímenes que hay y todo eso que hacen fila, hace mucho caso hace fila en el Poder Judicial y no se resuelve nada, ¿verdad? Yo digo que no, tardan mucho en lo que es la respuesta inmediata. No sé, digamos, cuando se presenta algo en Costa Rica, digamos que dura mucho en darle una respuesta a una persona que la necesita de verdad, entonces yo creo que no. Es que depende de la visión que yo tengo de la justicia es distinta de la visión que tiene el sistema, en primer lugar. Y en segundo lugar, es relativo. Depende de quién sea el que esté juzgando, va a observar más o menor grado de perjuicio hacia la sociedad. Pero me parece que en términos generales podría decirse que hay cierto grado de objetividad. Sin embargo, y está muy cuestionado ahora, los nombramientos últimos que se han hecho en la Corte Suprema de Justicia y las diferentes alusiones a la corrupción y los salarios exorbitantes que se autorrecetan las autoridades judiciales, dejan mucho que decir de la justicia pronta y cumplida.
Además de que los procesos judiciales duran mucho, ¿qué hace uno con que una persona vaya a la cárcel si no tiene los mecanismos para, después de estar en la cárcel, encontrar empleo, adaptarse a la sociedad de nuevo? Es decir, usted me puede decir que la justicia pronta y cumplida es meter a la gente a la cárcel de inmediato, pero eso no lleva a la justicia a nada, eso simplemente es un castigo. Múltiples opiniones tiene la gente sobre el acceso a la justicia en Costa Rica. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe en esta materia? Mire, esta preocupación por el acceso a la justicia ha sido una constante del Poder Judicial desde hace muchas décadas. Si uno se va hacia atrás desde que empezó la reforma judicial en los años 90, estamos hablando ya de más de 25 años, este ha sido un tema central, lograr una mayor cobertura de los poderes judiciales, del Poder Judicial, y creo que ha tenido mucho éxito en el tema de acceso, y lo demuestra la cantidad de casos que le llegan al Poder Judicial al año. El año 2016, por ejemplo, le entraron 655,000 casos nuevos, ¿verdad? de extra de los que ya tenía ahí en trámite. Esto es una tasa de litigiosidad muy alta, o sea, 1 de cada 4 costarricenses tendría un caso en el Poder Judicial. Nosotros tendemos a judicializar mucho nuestros conflictos sociales. Si usted tiene un problema con el vecino y se pelea, va y le pone una demanda, ¿verdad? Además, ha estado tratando de hacer programas para poblaciones vulnerables, para indígenas. Empezó, digamos, un programa desde hace mucho tiempo, luego siguió con el tema de género, ahora ha estado con poblaciones en condición de discapacidad, con adulto mayor también tiene un programa. Otro programa muy interesante para llegar a áreas rurales alejadas es el programa de facilitadores judiciales. Así que creo que ha hecho realmente un esfuerzo de cobertura territorial y de cobertura de temas también, porque ahora el Poder Judicial ve muchísimas más materias y temas y conflictos sociales de los que atendía hace 20 años, por ejemplo, violencia doméstica, bueno, ahora con la ley del bienestar animal, ¿verdad? O sea, se le han ido ampliando cada vez más su cobertura temática. Así que bueno, en el área de acceso nosotros lo que decimos es que bueno, es un área que realmente ha sido exitosa, ¿verdad? Tiene un amplio acceso temático, territorial, y tal vez ahí lo interesante son algunos hallazgos que tuvimos de diferencias por regiones, porque no todas las oficinas están tan abarrotadas como las que están en San José o en el área metropolitana. Hay diferencias muy importantes si usted se va a ver la demanda ciudadana por circuito y por materias también. No todas las materias tienen la misma cantidad. Lo que concentra ese bulto, digamos, en la demanda judicial es la materia penal, que son los delitos, la materia de tránsito, que eso, bueno, casi que le toca a uno sí o sí, ¿verdad? Si tiene un accidente. Y también la materia de cobros. Esas son las 3 materias que concentran el 70% de la entrada del Poder Judicial. Y hay 4 circuitos, de los 15 circuitos, el Poder Judicial se divide en circuitos en Costa Rica, en todo el territorio hay 15, y de esos 15 hay 4 que están en el área metropolitana que concentran el 60% del ingreso. Entonces ahí es muy interesante ver la justicia territorializada, ¿verdad? Porque hay brechas interesantes. Cuando hablamos de acceso a la justicia, hay que tener algo bien claro. Acceso a la justicia es un derecho humano. Y en el derecho internacional de los derechos humanos, cuando se habla de eso, se entiende como un acceso a la justicia formalmente y materialmente. Quiere decir la posibilidad de que hayan órganos de justicia que vayan a resolver problemas, y materialmente que hagan justicia, que fallen conforme al derecho, conforme a la ley y de manera justa. Entonces, sí, hace 20 años
efectivamente habían menos casos. Entonces tenemos ahorita promedio de 500,000 de casos entrando cada año. Tenemos más presupuesto al Poder Judicial y sin embargo... se supone que bajaron. Se supone, bueno, y además, claro, hace 20 años el Poder Judicial tenía una percepción mucho más alta de eficiencia y de confianza que la que tiene hoy en día. No pasó con tan buena nota en este test de la Universidad del Barómetro de las Américas. Entonces, el Poder Judicial ha descendido, no llamémoslo en confianza o en percepción de confianza. Este video que veíamos un poquito refleja un sector que por ahí podría pensar así. Entonces, ¿por qué? Entramos a ver, digamos, el usuario del sistema, el que intenta acceder o el que percibe desde afuera un problema que observa. Creo que uno de los temas centrales del estado actual de la justicia precisamente es en este caso, donde tenemos un poder judicial tan vertical, cuáles son sus mecanismos de transparencia. Ahí es donde, porque además el informe, por ejemplo, no revela, porque las bases de datos no están bien en el propio Poder Judicial, no revela cuánto duran los procesos. Y eso es un tema absolutamente central. El informe no lo dice. Y el informe no lo dice, pero dice que no lo dice. Es decir, acepta que no lo dice, pero porque no hay una falta, no hay una información clara dentro del Poder Judicial. Entonces, este tema de la transparencia toca varios puntos que creo que seguiremos hablando. Uno de esos, por ende, es en el tema del acceso a la justicia. Creo que la percepción está afectada por ese detalle. Pienso que efectivamente el acceso a la justicia formalmente es bastante amplio. El tema es cuando realmente se empieza a analizar la realidad de si efectivamente la gente está encontrando respuestas en el sistema de justicia. Y aquí entran los factores entonces de justicia pronta y cumplida. Una relación, por ejemplo, en el campo laboral, en la cual uno es un trabajador y el otro es un contratista, y el proceso se extiende en el tiempo, probablemente se llegue a algún tipo de negociación antes, porque el trabajador requiere resolver su problema cotidiano, ¿verdad? Igual vamos a encontrar en algunas áreas del campo penal y en ciertos delitos la posibilidad de negociaciones, etcétera, etcétera. Ahora, se han hecho esfuerzos, por ejemplo, el tema de los tribunales de fragancia, ¿verdad? Sí. Donde se trata muy rápido el caso. El asunto es si es el tipo de justicia garantista que este país requiere o no. Es decir, hay una serie de elementos que gravitan en el ambiente donde cuando uno empieza a sopesar la relación que hay entre el acceso a la justicia y los resultados de la justicia, uno encuentra en algunas áreas que ha habido cambios importantes, positivos, pero que de alguna manera podría estar dejando de lado elementos fundamentales de la administración de justicia en cuanto a derechos de las personas y otros casos. Importante señalar que a nivel normativo hay el proceso, el cambio procesal laboral tiene una perspectiva interesante de resolver este tipo de problemas, lo mismo que en el caso procesal civil. Sin embargo, la masa de trabajo que llega al Poder Judicial a mi juicio, es muy, muy demandante, independientemente del crecimiento que ha tenido el Poder Judicial, tanto en recursos como en personal, porque el tema es que cada vez los casos tienden a ser mucho más complejos que lo que fueron en el pasado. Sí, sobre este tema, Una Mirada conversó con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, María Daniela Alpizar, para quien la justicia en Costa Rica no es igual para todos, pues muchas personas deben pagar por su defensa. El sistema de justicia actualmente, si podemos decir que tiene bastantes deficiencias en la última década, que es lo que también muestra el informe, ha tenido ciertos cuestionamientos del aparato político y en general de la ciudadanía como tal. Sin embargo, ha sido uno de los más dotados y los más dinámicos. La última noticia que vi en el semanario, acerca de la justicia en Costa Rica mostraba que las personas que tenían una defensoría pública tenían del 12 al 26% de posibilidades de no ganar el juicio, de no ganar
o de no ganarlo en general. Entonces, una de las mayores preocupaciones nos surge: justicia para quién, justicia para quiénes, ¿verdad? Para quienes pueden ser capaces de pagar una abogacía privada o por aparte. Obviamente entran algunos otros variables a entender, pero sobre todo hay un principio como de justicia, en este caso acerca del ingreso que tienen las personas y en este caso la cuestión por la cual están siendo cuestionadas. De hecho, como lo menciona María Daniela, el informe también hace un llamado de atención sobre los retos en materia de defensa pública. Sí, este es un capítulo que se hizo a partir de una base de datos de casos de los últimos 10 años del Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José. O sea, lo que quiero decir es que esto es un estudio de caso, de un tribunal muy específico, por 10 años, lo cual, digamos, es bastante representativo de ese tribunal. Es uno de los tribunales que tiene mayor volumen de casos penales, es el de Goicoechea, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tribunal muy particular, pero esta base de datos nos permitió hacer una primera aproximación a lo que uno pudiera llamar el desempeño o la calidad de la justicia. Pero es una primera aproximación y se utilizaron unos modelos estadísticos para determinar justamente cuál era el resultado de un proceso, si lo defendía un defensor público o un defensor privado. ¿Hay alguna diferencia? Esa era la pregunta, ¿verdad? Esto viene además de una tradición que hay de hacer este tipo de estudios y de comparaciones en el área de Judicial Politics. Es un área académica que es muy robusta en los países anglosajones y tratan de comparar resultados, ¿verdad? Entonces, este estudio lo que permitió determinar es que para algunos tipos de delitos efectivamente aumenta la probabilidad de condena si usted es defendido por un defensor público. Son los delitos además que tienen mayor volumen, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, que es el porcentaje más amplio en materia penal, los delitos contra la vida, los delitos contra la fe pública. Bueno, hay 5 categorías de delitos en donde usted va a tener mayor probabilidad de resultar condenado. Pero también el estudio arrojó otro dato muy interesante, que es que los defensores públicos tienen mayor probabilidad de sobreseimiento, de que un caso termine sobreseído en algunos delitos específicos también. Entonces depende del delito y de otra serie de características. Ahí incluso entra a jugar el tema de si es un tribunal colegiado o no, de otra serie de factores, pero sí de la defensa pública por lo menos hace un primer intento de ver este área de desempeño, que era lo que decíamos hace un rato. Acceder a la justicia, muy bien, pero ¿cuál es la respuesta de la justicia? Esa respuesta casi no la conocemos, es muy difícil, no hay información para saber, bueno, a ver, yo quiero saber este tipo de delitos en tal tribunal, si es mujer, cómo le va, si es joven, cómo le va. Esa respuesta del Poder Judicial no se conoce mucho. Entonces, por lo menos ahora hay esta base de datos de acercarnos a un tribunal, ver cómo terminan los casos y en qué casos es mejor o no estar con un defensor público o privado. Y yo, sin embargo, tendría cuidado con este dato por lo siguiente. La defensa pública es un servicio público. Entonces, claramente tiene deficiencias. Creo que el informe aporta en el sentido de que analiza por primera vez, si se quiere, este órgano específico del Poder Judicial, y eso es bien importante. La defensa pública no le gustó mucho que la miraran. Yo creo que se puede entender esto como una oportunidad para mejorar. Sin embargo, también hay que tener cuidado, porque decir que, bueno, si usted es pobre y lo atiende un defensor público, usted tiene más probabilidad de ser condenado que si lo atiende un defensor privado. Ya, la defensa pública no escoge sus casos.
le toca lo que le toque, lo que le llegue. El estudio es un muestreo específico de un tribunal específico con un número específico de casos. Como intento es un estudio cuantitativo, pero no es un estudio cualitativo. Los casos que llegan a nivel internacional, cuando se demanda a los estados y la responsabilidad internacional de los estados por violar el derecho de defensa de los imputados o de las víctimas que tratan de acceder a la justicia, el estudio que se hace de los casos es cualitativamente muy profundo. Entonces, el informe hace lo que puede, llega hasta digamos, un estudio cuantitativo, pero no entra en la parte cualitativa, y eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta. A veces para la defensa el sobreseimiento vale más que la absolución, y es que este dato parte de esa premisa, parte de la premisa de que ser absuelto es bueno, sí, es bueno para el imputado. Habría que preguntar a la víctima si también está muy de acuerdo con la absolución, que es otra parte del acceso a la justicia. Entonces, nada más cuidado con eso. Creo que es una oportunidad para la defensa. La defensa puede y debe mejorar en ciertos aspectos de la defensa pública, pero también cuidado con esto para no entender que hay un servicio público que está fallando terriblemente. Las diferencias porcentuales tampoco parecen ser tantas según arroja el informe. Y además que se señala que cada defensor público, en ese capítulo dice, tiene una carga de trabajo alrededor de 340 casos activos, o sea, 340 casos ahí haciéndole fila en su escritorio. Entonces, el volumen de trabajo que manejan, el hecho de que no seleccionan los casos, hay una serie de factores que pueden perfectamente explicar esas brechas que, como lo decía don Olger, de por sí no son muy elevadas, pero que se pueden explicar fácilmente. Yo creo que para muchos casos, muchos temas del informe, se hace un esfuerzo bien importante de recopilación de información cuantitativa, y más bien nos queda corto a veces el tiempo para poder hacer un análisis más cualitativo, que sería, bueno, voy a ver este grupo de delitos, por ejemplo, los delitos contra la función pública se sobreseen mucho en este tribunal, ¿verdad? Que es el único además que ve delitos contra la función pública. Si tenemos ya ese dato, que como que dispara algunas luces, lo más interesante después sería entrar a ver cualitativamente esos casos, abrir el expediente. Eso no nos da tiempo, digamos, en el margen del estado de la justicia, pero están ahí los datos para que otras personas, otros investigadores se hagan esas preguntas y les entre más cualitativamente. Yo quiero dejar muy claro de que de ninguna manera quienes nos están viendo podrían deducir de este resultado el que la defensa pública sea una instancia deficiente. Claro. Es decir, precisamente por todas las características que se han apuntado acá, recuerden que en el sistema penal nuestro hay una garantía de defensa para todos los casos, ¿verdad? Y eso implica, evidentemente, que lleguen casos en que, por principio, ya está casi demostrada la posibilidad de que la persona estuvo realmente involucrada en el proceso. Entonces, digamos, esa es una primera idea que me parece sano. Lo otro es que efectivamente sí aporta elementos para ser considerados, ¿verdad? Y evidentemente habrán otras fases más adelante, más cualitativas, algunas que deberá hacer la misma defensa pública. Claro. Pero que quede muy claro que en Costa Rica, digamos, la percepción que hay tanto en el ámbito judicial como en otros sectores es que la defensa tiene una calidad muy connotada. Sí, lo importante es que se genere la discusión en torno a un tema como que, ¿verdad?, en el que la población se siente particularmente identificada. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con un repaso sobre lo más importante del segundo informe del Estado de la Justicia en Costa Rica. Al respecto, la Universidad Nacional y una mirada conversaron con el académico Carlos Cruz de la UNA, quien defendió el sistema judicial costarricense, pues considera que realiza de la mejor manera posible todas las múltiples tareas que tiene a su cargo.
sea, uno puede señalar problemas, puede señalar debilidades, carencias, cosas que uno quisiera que fueran diferentes, ¿no? Pero si a mí me preguntan en este momento sobre el Poder Judicial, yo defiendo el Poder Judicial, en el sentido que digo, es un muy buen Poder Judicial. Recordando también que el caso costarricense es extraordinario, para ponerlo en estos términos. Aquí solo les falta administrar directamente las cárceles para cubrir lo que va desde la policía que te apresa por un delito, te juzgan y te meten en la cárcel. Históricamente, las clases gobernantes del país, a partir del 48 y la Constitución del 48, han ido delegando, al no tener, digamos, capacidad, diría yo, de crear otras condiciones institucionales autónomas, han ido delegando en el Poder Judicial y ha sido exitoso toda la esfera de la administración de justicia. Entonces usted encuentra un Poder Judicial que tiene la defensa pública, que tiene el Ministerio Público, que tiene la policía científica, etcétera, ¿no? O sea, es un poder gigantesco en ese sentido, ¿no? Y sin embargo usted cuestiona y dice, bueno, separemos el Ministerio Público, sí, pero no tal cosa, ¿no? Separemos la defensa pública, no, bueno, tal cosa. Y repito, bien o mal ha funcionado y creo que hay una muy buena calidad de administración de justicia, ¿ya? Sobre el tema de la calidad en la administración de justicia, el informe del Estado de la Justicia hace un llamado en torno al tema de la profesionalización de los diferentes servidores judiciales. Sí, el factor humano es esencial en la administración de justicia, ¿verdad? Es el principal recurso con que cuenta la institución y ahí dedicamos también una investigación que trató 3 grandes temas. Uno es cómo vienen preparados de las universidades las personas que entran a trabajar al Poder Judicial. El otro gran tema es cómo es la selección y el reclutamiento de esas personas y el otro es la capacitación interna. Esos son como 3 grandes temas para aproximar el tema de calidad, porque justamente lo que hablábamos hace un rato de las brechas territoriales que hay en demanda, también se dan brechas en productividad. Uno ve unas oficinas que son muy productivas y otras que producen 1/3, digamos. Cuando hablo de productividad estoy hablando sobre todo de casos terminados por juez o por funcionario. Esas diferencias tienen que ver con el factor humano. Pues ahí está, digamos, si más o menos todos tienen los mismos recursos, la misma normativa, ¿por qué unos pueden producir 3 veces más que otra oficina? Y bueno, ahí quisimos explorar esto. Creo que hicimos aportes muy interesantes y novedosos, como que pudimos constatar una brecha que hay entre la preparación académica, entre los programas de las universidades, los programas de derecho, y lo que tiene el Poder Judicial estipulado como perfiles de competencias para sus puestos. Entonces, estos perfiles de competencias que se han desarrollado más recientemente todavía no se han traducido en programas de universidades que los incorporen. Creo que eso fue un estudio muy novedoso que estuvo a cargo de don José Carlos Chinchilla, por cierto, él podría explicar más en detalle. Un reto muy importante. Sí, y esencial, porque lo que ha ocurrido es que efectivamente el Poder Judicial ha avanzado, me parece de manera importante, en la calidad del recurso humano. Vamos, a nivel de jueces tenemos un esfuerzo de 20 años en la Universidad Nacional, en la Maestría de Administración de Justicia, donde los jueces se forman con un enfoque sociojurídico en distintos campos. En este estudio, lo que determinamos de alguna manera es que mientras que el Poder Judicial ha avanzado perfilando cuál es el tipo de recurso humano que requiere para el mejor desempeño en los distintos campos, las universidades en general no han modificado sus planes curriculares, con excepción tal vez de la Universidad de Costa Rica, que tiene un área como de especialización, el resto no lo tiene. Y entonces hay un desfase entre el perfil que requiere el Poder Judicial para incluirlos en los procesos de administración de justicia y el perfil de salida de los estudiantes a nivel de licenciatura. Y este desfase, bueno, dichosamente existe la Escuela Judicial y la Escuela de Capacitación Fiscal y la Escuela de Capacitación de la Defensa, que de alguna manera tiende a compensar esas falencias.
Pero lo ideal sería el poder articular de tal manera que desde que salen de la universidad tuviesen aquellas personas interesadas en entrar al Poder Judicial un perfil de salida mucho más cercano al perfil de necesidades institucionales. Claro. Yo creo que son tres temas bien importantes en esta materia. Uno fue productividad, precisamente, y las diferencias que hay en productividad entre los diferentes despachos es un tema pendiente. El otro, efectivamente, el régimen sancionatorio, es decir, cuando hay causas disciplinarias contra jueces, que digamos los porcentajes de éxito en ese sentido son bajos, pero más allá de eso, y para no entrar mucho en el detalle, yo creo que en este momento el sistema está diseñado para que las causas prescriban. Sí, y eso es un tema muy complicado, porque no está bien diseñado el sistema en ese sentido. Y el tercero, efectivamente, es la profesionalización. Yo coincido, el Poder Judicial tiene gente valiosísima, tiene jueces excelentes, tiene profesionales magníficos, sin duda. Es uno de los poderes judiciales más sólidos del continente, hay que decirlo. Y a la vez, el Poder Judicial ha venido perdiendo en calidad porque la educación en derecho ha venido perdiendo calidad terriblemente. Esto hay que decirlo con todas las palabras y sentar la responsabilidad muy claramente. Porque si el 70%, vamos a ver, en este momento somos 22.000, 23.000 abogados incorporados al colegio, la mayoría está en el Poder Judicial. Y si el 70% no pasa el examen de admisión para ingresar al colegio de abogados, entonces algo está pasando. Claro, estamos y mal. Eso, estamos muy mal. Eso es problema de que hay 23 además escuelas de derecho en un país con una población que no lo amerita, que no lo justifica. Habría que compararnos con Canadá, a ver cuántas escuelas de derecho tiene un país como Canadá. Y hay una serie de negocios aparejados a este tema que habría que poner los puntos sobre las IES en eso. La educación está muy mal y hay que tener muchísimo cuidado en eso. ¿Dónde estuvo el Colegio de Abogados cuando tenía que estar? El informe de CONESUB es claro en ese sentido y ojo con eso. Un tema para otro programa, definitivamente. Sí. También el informe del Estado de la Justicia dedica un análisis al tema del trabajo de la Sala Constitucional. Una Mirada conversó con el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, Carlos Cascante, quien participó en la elaboración de ese capítulo sobre el trabajo de la Sala Cuarta. Conversamos con él y destacó los resultados más relevantes de su investigación. Creo que hay tres elementos que son fundamentales de la investigación. Lo primero es entender que la sala no es un bloque unívoco que siempre actúa de una misma forma, sino que es una sala que tiende a tener menos consenso. Pero ese consenso o esa falta de consenso no necesariamente implica que esté tan dividida como para no tomar decisiones. Lo segundo es que la sala no tiene una composición de izquierdas o derechas, sino que más bien la sala, dependiendo del tema, establece posiciones más conservadoras o, por el contrario, más activistas a cambiar una situación que se encuentra dentro de la sociedad. Pero hay que verlo tema a tema. No es lo mismo la sala trabajando impuestos que la sala trabajando asuntos ambientales. Y lo tercero que creo fundamental es que se demuestra que la sala, lejos de buscar un activismo abierto en asuntos de la vida política nacional, más bien ha buscado herramientas para limitar su participación política, que ha sido impulsada incluso por los actores del sistema para resolver problemas que ellos no pueden resolver dentro de su esquema de manejo de relaciones. Otro tema importante que evidencia el informe. En este capítulo, ese es el hallazgo más interesante, tal vez desmitificar que la sala está dividida, que la sala opera en bloques de 4 y 3, ¿verdad? Que eso es como lo que se conoce más popularmente y esto no es así. Es mucho más compleja la realidad que esta división 4-3. Es una división, como lo mencionaba don Carlos, temática. Sí hay grupos, efectivamente, hay coaliciones de magistrados, pero ellos se unen por temas. O sea, hay
3, 4 magistrados que van a votar en ambiente siempre muy parecido, pero estos 3 o 4 en otro tema, en penal, no van a votar igual, hacen otro tipo de temas, de grupos. Entonces este hallazgo es muy interesante, sobre todo cuando usted quiere primero entender cómo vota y después tratar de predecir, ¿verdad? Aquí todavía no estamos con capacidad predictiva, pero por lo menos nos vamos acercando a que, bueno, si usted tiene un tema ambiental, si yo soy abogada, voy a poner una acción de inconstitucionalidad, voy a ver cómo está la conformación de la sala y ver sus patrones de votación. Esto también es otro ejemplo, digamos, de transparencia, de poder hacer una base de datos con todos. Cada voto de cada magistrado por los últimos 10 años en todas las acciones de inconstitucionalidad, que bueno, eso debería tenerlo todas las salas, pero aquí en este caso no, lo tuvimos que hacer nosotros y poder además ver irregularidades, que esa era otra cosa muy importante, ver cuando hay picos extraños de votos que, mira, siempre había votado en contra y aquí se sale de esa norma, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver este año, vamos a ver estos casos. Eso fue lo que nos permitió. La sala es otro mundo completamente distinto, hablando de temas de acceso, por ejemplo, y merece, digamos, un tratamiento aparte. Varias cosas. Es interesante, digamos, el análisis que se plantea, tratar de determinar si hay patrones, si hay coaliciones, si no, y se desmitifican cosas. Y sin embargo, el informe en realidad, bueno, un tema analiza solamente acciones de inconstitucionalidad, no entra en el tema del amparo, que es donde más volumen tiene la sala y donde además tiene un volumen de rendimiento bastante bueno. Las acciones de inconstitucionalidad aquí se plantean como un tema del control político y eso es bien interesante porque también demuestra que en ciertos temas la sala tiene un cuidado muy importante. En este país, un cuidado quiero decir con lo que se llama self-restraint, con la digamos, el autocontención para no entrar en temas que son eminentemente políticos, que muchas veces las acciones se usan para eso. La Sala Cuarta o la Sala Constitucional en este país tiene un poder enorme por el diseño que está, digamos, todo puede caer en la sala. Entonces, un tema que al final yo creo que es interesante, al final no aporta mucho en el sentido de que al no establecer esas líneas claras, estos dos magistrados votan juntos en este tema, en este otro no, al final en realidad no concluimos nada muy claramente. Y eso no importa, eso no es un problema. Es una cuestión descriptiva que pretende un análisis y que deja sentado una base de datos. Pero el informe no toca algo, quizás no tenía por qué tocarlo, pero uno de los temas para mí centrales que están en el tapete es el sistema de elección de magistrados y particularmente de sala constitucional por lo que acabo de decir, el tema de que tiene tantísimo poder en el diseño institucional de este país. La elección de los magistrados tiene que ser un proceso transparente, participativo y con otro sistema que en este momento el país no tiene. Sí, lo que señala básicamente el informe es las tensiones políticas que existen en relación a los nombramientos de los magistrados y magistradas, que ha generado vacíos en las salas y que realmente en lo que algunos han llamado la ingobernabilidad, y es más bien el fin del bipartidismo, lo que estamos es en un aprendizaje diferente que más bien genera opciones diferentes a lo que ocurrió en el pasado. En el pasado eran dos partidos que uno nombraba a un candidato que se hacía magistrado o magistrada y luego venía otro. Hoy las cosas tienen que negociarse más, son más difíciles de lograr esos puntos de acuerdo, pero genera alguna esperanza y alguna luz de que eventualmente se empieza a generar un proceso de selección con estándares internacionales procesalmente, en el sentido de participación de grupos de interés diversos. Creo que ahí señala, aunque no sea muy extenso, el informe del Estado de Justicia hace un señalamiento interesante. Sí, eso se analizó en el primer informe. Había un capítulo dedicado a eso con una crítica muy importante además a la Comisión de Nombramientos. Aquí lo que hizo fue como volverse a retomar el tema, decir que la Comisión de Nombramientos no había avanzado en estandarizar sus procedimientos, pero sí se vuelve como, porque sí es medular. Sí, esa es lo importante de estos aportes, ¿verdad? De este tipo de informes, de este tipo de análisis, someterlos a discusión en aras de procurar que se den mejoras
en las instituciones que al final se traducen pues en un mejor servicio para la población costarricense. Esperemos que este segundo informe del Estado de la Justicia pues cumpla con este cometido. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.